Lo primero, esta imagen es que quería dar cuenta de la magnitud de la crisis. O sea, la crisis es tal que pareciera que estamos combatiendo o peleando una pelea de box, pero con las manos atadas, o con una sola mano. De tal manera que nos dejan aturdidos, casi noqueados, creo que todavía no en la lona, pero sí muy aturdidos, porque el proceso de desmantelamiento, de retroceso, de desmontaje de lo avanzado es tal, y era tan brutal, y es tan brutal, que cada día, cada semana, salía un tema: educación, salud, reforma universitaria, meritocracia, reforma del sistema electoral, toma de los poderes del Estado. Entonces, realmente yo creo que la sociedad civil en un momento se ha visto debilitada, porque decías, ¿a cuál de las agendas voy respondiendo si cada semana, cada día me van planteando un desafío nuevo? Entonces es eso, es como que nos dieran de golpes, ¿no es cierto?, y estuviéramos con las manos atadas. Dale. Quiero empezar esta primera parte un poco reflexionando sobre el tema de la crisis y sobre el tema de la política, porque el tema de la crisis etimológicamente tiene que ver con esos momentos especiales, digamos, cuando uno se enferma, tiene una crisis, tiene una fiebre y luego se le pasa y se recupera, o cuando tiene un tipo de crisis, normalmente se habla de un momento particular, ¿no es cierto?, del cual suelen surgir fortalezas, ¿no es cierto?, porque tiene que ver la crisis con la idea de superar desafíos. Sin embargo, en el Perú, y esta es parte de nuestra historia republicana, esta crisis se ha hecho perpetua, esta crisis se ha hecho permanente, esta crisis se ha hecho endémica, y entonces estamos en una situación anómala que no resiste un análisis, ¿no es cierto?, que hace que sea insostenible la posibilidad o la viabilidad de hablar de políticas públicas, la posibilidad de hablar de país incluso, porque es una crisis permanente, ¿no es cierto? Entonces distorsiona esa idea de crisis como momento esporádico, pasajero, del cual se sale uno fortalecido, porque es crisis sobre crisis y sobre crisis y sobre crisis, y no salimos de ese hoyo. Y por otro lado está la palabra política, porque creo que se ha desvirtuado el sentido de la política, que si recuperamos al viejo Aristóteles está asociada a la virtud, ¿no es cierto? La política asociada a la virtud, al gobierno en bienestar de la polis, en la idea del bien común, ¿no es cierto? Esa idea de la política asociada a otras virtudes como la justicia, la equidad, la igualdad, la empatía, se ha distorsionado completamente en este escenario, y lo que estamos asistiendo es a una versión de la política más centrada y concentrada en el interés particular, en el interés grupal, en el interés personal, ¿no es cierto?, normalmente económico. Entonces, esta es una información estadística manejada por IDEA Internacional, con el apoyo de Ipsos, pero que da datos interesantes para ver el tema de la democracia, cómo se está percibiendo la democracia en el Perú, ¿no? Entonces, según esta información, dice que apenas el 17% de peruanos aprueba la calidad de la democracia que estamos viviendo en el país. Pero además, si tuviéramos que poner una nota del 1 al 20, digamos, calificar la calidad de la democracia en el Perú, el promedio está en 7.1. Es decir, la percepción de los peruanos sobre el funcionamiento de la democracia, según este indicador del vigesimal del 1 al 20, estaría en 7.1, estaríamos jalados. Es decir, quiere decir que hay una percepción poco optimista sobre la democracia, sobre su funcionamiento, sobre su viabilidad en el país. Siguiente. Algunos elementos que tienen que ver con esta crisis de la democracia y esta crisis política, ¿no? Lo primero es que hay que ubicar un punto de partida que puede ser visto como punto de partida, pero también como punto de llegada, ¿ya? Es decir, el año 2016 puede ser visto como el punto de partida de este escenario actual de descomposición que estamos viviendo a nivel nacional,
porque marca el inicio, digamos, de un proceso de desinstitucionalización en el cual una candidata, un partido no reconoce el triunfo de otro y empiezan los procesos de vacancia que nos van a llevar a tener 4 o 5 presidentes en periodos muy cortos. Pero el 2016 también es un momento de llegada, porque no es que todo empiece el 2016, sino parece que el 2016 fue un momento culminante de un momento anterior que ya vivimos, sobre todo desde la década del 90, de descomposición, desarticulación, despolitización, de mercantilización, ¿no es cierto?, de corrupción en el país. Entonces, ese 2016 es un hito importante como llegada, como culminación de un momento, pero como detonante de lo que estamos viviendo en el momento actual. Entonces, esto tiene que ver con un proceso de degradación de la política, con un proceso de descomposición de la idea de nosotros, es decir, descomposición de la idea de bien común, y por un proceso muy agudo, muy marcado de fragmentación. Esta crisis política generada en este escenario también ha tenido algunos efectos, y voy a hablar de efectos en general. Uno primero tiene que ver con la polarización. A partir de esto estamos viviendo escenarios de polarización permanente, ¿no es cierto? Polarización, fragmentación. También la idea de la posverdad, ¿no? Se ha instalado esta idea de la posverdad como esta lógica de acomodar la realidad para generar una opinión pública favorable, ¿no? O distorsionar la realidad para generar opinión pública a favor, cosa que tiene que ver mucho con el tema de la memoria, ¿no? Cómo se está distorsionando, se pretende distorsionar la memoria, ¿no es cierto?, para contar una historia construida a conveniencia. El populismo y luego, bueno, reitero el tema de la memoria histórica. Luego hay un proceso de precarización, es decir, si ustedes ven los representantes que tenemos a nivel nacional, tanto en gobiernos locales, no sé si gobiernos regionales, pero sí mucho en el Congreso de la República, el porcentaje de votos con los cuales uno accede a ser parte de unos poderes del Estado es bastante ínfimo, ¿no es cierto? Hay congresistas que están electos con 4.000, 5.000 votos, ¿no? Que resulta ínfimo respecto a la población total de votantes. Pero además, el otro tema que tiene que ver con la precarización es que el porcentaje de aprobación, o en este caso de desaprobación, es alarmante, ¿no es cierto? Entonces eso habla de una crisis de representatividad también de las autoridades. Hay una grave crisis en relación a la calidad de la representación, es decir, a la calidad en términos conceptuales, la calidad en términos teóricos, la calidad en términos políticos, ¿no es cierto?, porque es una representación que va dando cuenta más bien de los intereses particulares, intereses grupales o intereses nada claros en algunos casos, ¿no? Pero lo terrible de esto es que esta fragilidad, esta erosión en la representación que tiene que ver con bajos porcentajes de aprobación, bajos porcentajes de elección y calidad de la representación, está concentrando el poder en el Perú. O sea, desde este escaño, donde no hay representatividad, donde hay baja calidad de representación, desde ahí se está concentrando el poder y desde ahí se ha generado una maquinaria que cual aplanadora va desmontando, ¿no es cierto?, y va generando los retrocesos que todos sentimos en el día a día. Y finalmente está el tema económico, que curiosamente, y digo curiosamente, si uno ve institucionalidad y crecimiento económico o institucionalidad y funcionamiento de la economía, uno podría augurar una grave crisis económica, hiperinflación, pero no está pasando eso. Entonces quiere decir que hay algo que está funcionando en automático y aunque no estamos teniendo los ritmos de crecimiento de hace una década, quiere decir que hay un tema en la economía, ¿no es cierto?, que curiosamente no se termina de caer a pesar de la grave crisis democrática que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y eso puede hablar
de algo muy grave que está pasando y que ya lo detectaban bastantes politólogos hace más de una década, es decir, que hay un crecimiento económico, pero con debilidad institucional, o sea, con instituciones frágiles. Entonces hay generación de riqueza, pero sin imperio de la ley, ¿no es cierto? Es como que la economía fuese autónoma y funcionara al margen de lo que, del contexto social, político o cultural. Nuevamente la data, ¿no? Según la encuesta esta de Ipsos, los responsables de la crisis política, ¿no es cierto?, ¿cuáles dirían que son los siguientes principales responsables de la crisis política? Y aparecen 4 en este orden, ¿no? El primero, el Congreso, con 70%, el Gobierno Central, con 63%, el Poder Judicial, y finalmente la Fiscalía de la Nación. Es decir, los principales poderes del Estado aparecen nuevamente, según la percepción de los peruanos, como los principales causantes de la crisis política en el país. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta crisis política, ¿no?, según la encuesta? Y acá se habla de 6 consecuencias bien importantes, hay unas en menor dimensión, ¿no? La primera es más pobreza y desigualdad, facilita la corrupción, mayor inseguridad ciudadana, más conflictos sociales y políticos, mayor desconfianza en el Estado y menor crecimiento económico. Estas son percepciones de la población sobre la crisis económica. Entonces, para seguir hablando de la crisis democrática y luego entrar a la crisis en el sistema educativo, otro lente para ver el tema va por el lado de pensar el contexto internacional, el contexto nacional y el contexto regional local. Y en el contexto internacional no me quiero desplegar mucho en este tema, pero he estado tomando notas, por eso estoy con el celular aquí en la mano, la memoria me falla, de varias de las intervenciones que han hecho en el trabajo grupal, ¿no? Lo primero que quiero decir es que el contexto internacional nos afecta de alguna u otra manera. Esa polarización que estamos diciendo que existe en el país corresponde, tiene su analogía también en la polarización que se está viviendo en el mundo, ¿no? O sea, por un lado tenemos casos como Venezuela o el otro caso extremo que es Argentina, ¿no es cierto?, con un liberalismo salvaje, pero también contextos como la de Europa de resurgimiento de la ultraderecha con mucha fuerza, ¿no? Pero a raíz de lo que yo estaba escuchando en las presentaciones de ustedes, quería plantearles un punto más para añadir al análisis de este contexto global, porque siento que estamos viendo el tema global solo como, ya en términos de EIB, ahora sí ya me aterrizo un poquito en el tema EIB, o desde el tema educativo, solo como esa interacción, ese avasallamiento de las culturas originarias, las lenguas originarias, por la cultura occidental moderna. Y siento que debemos actualizar un poco la lectura de esa dicotomía, porque en el mundo se está configurando un escenario distinto, un escenario nuevo, es bien reciente, ¿no? Y es que se está demostrando que esa hegemonía de Occidente, esa potencia que tenía Occidente, no es la misma que tenía hace 2 siglos. Y que la emergencia, por ejemplo, de potencias como China, ¿no es cierto?, que ahorita está invirtiendo en toda América Latina y en Perú con mucha fuerza, la emergencia de China o la potencia industrial rusa, ¿no es cierto?, está configurando un escenario, más bien una alterohegemonía, un escenario ya no unipolar, donde hay un solo polo, sino más bien un escenario multipolar. Y eso está cambiando el escenario, y quizá en un momento, ya en el tema de la crisis que estamos viviendo, o este análisis global, o cuando hablamos de EIB, ya no estemos viendo solamente esa dicotomía entre culturas originarias, pueblos originarios y Occidente moderno, sino empezamos a configurar este nuevo escenario en el cual se están generando nuevas potencias, que son potencias no solo en términos tecnológicos y militares, sino que van a plantear también nuevos modelos civilizatorios,
que es lo que hizo Occidente en su momento. Luego, no lo apresure. Luego está el escenario nacional. El escenario nacional, ya lo hemos descrito, es un escenario de crisis total, donde se están haciendo políticas sin liderazgo. Es decir, se están haciendo políticas pensando en los intereses grupales, pensando en los intereses personales. Y finalmente está el escenario regional local, donde hay una crisis de representación que se ve expresada en la crisis de los partidos políticos, que no existen a nivel regional, ¿no es cierto?, y más bien la emergencia de movimientos regionales, pero que sin embargo tienen una limitación si es que no piensan región y más bien se convierten solo en plataformas pensando en las coyunturas electorales, y eso suele pasar mucho con los movimientos regionales. Sin embargo, un cambio significativo acá es que muchas de las decisiones que no se están tomando arriba, sí se están tomando abajo. O sea, el potencial de mirar el escenario regional y local es que muchas decisiones sobre educación, sobre IB, sobre el modelo de servicio, sobre las formas de atención, sí se pueden tomar en el nivel regional, aunque también haya un proceso de desestructuración o debilidad de los movimientos regionales. Adelante. Entonces, el desmantelamiento del Estado, para ir cerrando o para ir acabando esta parte, que tiene que ver, por ejemplo, con la toma de la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, la SUNEDU, ¿no es cierto?, ahora los organismos internacionales, es parte del escenario que corresponde a ese proceso de desinstitucionalización o crisis institucional o crisis de la democracia. La existencia de economías informales e ilegales siempre ha estado presente en el Perú, siempre. Sin embargo, hay un cambio significativo en esta nueva coyuntura. Es que si antes las economías ilegales y las economías informales buscaban evadir la ley, hoy directamente tienen el poder para cambiar la ley a conveniencia. O sea, eso no lo habíamos visto antes. Nos estamos pareciendo mucho a México, en ese sentido, donde tenemos el Estado tomado por la economía ilegal y la economía informal, ¿no es cierto? La erosión del Estado también puede verse a partir del blindaje a los casos de corrupción, el blindaje a la responsabilidad, por ejemplo, por todas las muertes en el sur peruano ocurridas en los movimientos que surgieron el 2022, los intereses particulares, el populismo, conservadurismo, la descomposición de la escena pública, se ha descompuesto la escena pública, por lo tanto no hay posibilidad de deliberación, de discusión, ausencia de discusión ideológica, hay un repudio al intelecto, o sea, hay una desconfianza frente al intelecto, tanto así que en el Congreso cuando el señor Oscar, el de la Junta Nacional de Justicia hizo su defensa, salió una congresista a decir que ese señor estaba de más porque no se le entendía lo que decía, ¿no? Entonces hay una desconfianza al intelecto y hay una cultura de la cancelación que no nos permite avanzar, pero ojo, voy a ser claro acá, es de ambos lados, porque así como cuando a uno le dicen es caviar, y ya con el tema caviar ya queda anulado de la posibilidad de discusión, también se da desde el otro lado, cuando uno dice es conservador. Y creo que hay matices. Para dar un ejemplo, no sé Apurímac, sé más Cusco, pero sé que el sur, que es combativo, que es anticentralista, que levanta la voz, que se moviliza, puede ser profundamente conservador en ciertas dimensiones. ¿Ya? Y lo veo más en Cusco y Puno. Entonces, ¿qué cosa es conservador? Asociar conservador a derecha rápidamente, como asociar caviar a ultra radical de izquierda, creo que nos imposibilita la posibilidad de dialogar, conversar y consensuar. Dale. Y finalmente, el tema de crisis en educación, que voy a resumir en 4 grandes aspectos. ¿Ya? Han habido algunas reformas importantes de las cuales han sido desmanteladas. Por un lado, la reforma universitaria que aterrizó en la constitución de la SUNEDU como órgano regulador para la calidad de la educación superior, pero también en un conjunto de normas como
RBM 154, si no me acuerdo bien si es esa, pero que, por ejemplo, norma el tema de las universidades interculturales, ¿no es cierto? Entonces había una intención, un interés por asegurar la calidad universitaria a todo nivel, y todo eso se ha venido abajo, ¿no es cierto? Se ha venido abajo nuevamente por los intereses grupales, intereses de las universidades surgidas en la década del 90 al amparo de la norma 882 que liberalizaba la inversión privada en educación, y surgen las universidades con fines de lucro. Luego está la reforma docente que aterrizaba con claridad en la ley de carrera pública magisterial, que puede tener sus errores, que puede ser perfectible, que puede ser mejorable, pero que no se pueden tirar abajo así como lo han hecho, nuevamente asumiendo más bien que una agenda política, una agenda gremial, ¿no es cierto? Luego está la reforma curricular, que no tiene que ver solo con el currículo nacional, que no se ha implementado como corresponde por A, B y motivos, sino que tiene que ver con los factores asociados a los aprendizajes, es decir, los materiales educativos, la capacitación docente, el acompañamiento, el propio implementación curricular, que se ha ido desmontando, desmantelando, ¿no es cierto?, y que no se ven propuestas claras ahora desde el sector para ver cómo avanzamos en esta dimensión. Y también un desmontaje, un retroceso claro en relación a las políticas de equidad, como la política de equidad de género, la política de educación rural, la política de educación intercultural bilingüe. Yo saludo el esfuerzo de los compañeros que están en la DEIP para mantener o tratar de mantener iniciativas, pero lo que se ve realmente es una paralización, un estancamiento en la política IB, pero que tiene que ver con algo que va más allá. Es decir, los que estuvimos, y acá hay un grupo muy cercano a la elaboración de la política del 2016, pensamos en un momento que ya teniendo la política ya habíamos logrado instalar la IB como política pública en el Perú. Y la realidad autocríticamente nos dice que no basta tener una política aprobada, porque no hemos logrado transitar a que ésta sea asumida como política de Estado, y más bien nos hemos recluido como un rubro de gasto, más que como política de Estado. Porque como política de Estado, ya lo dijeron ustedes, no ha tenido el presupuesto para su implementación, no lo tiene aún, pero ni siquiera como política sectorial tiene la vitalidad como para implementarse. La dirección encargada, por ejemplo, para ver el tema de formación docente, tiene que hacer incidencia al interior del sector con la dirección de formación docente, con DIFOID, con DIFOTS, qué sé yo. Y lo mismo para el presupuesto, lo mismo para la gestión, ¿no? Entonces, no se ha logrado instalar la política IB como política de Estado, y mucho menos a nivel de gobiernos subregionales, ¿no es cierto?, por un tema presupuestal, por un tema de acompañamiento pedagógico. Adelante. Y finalmente, acá ya termino con esta rápido análisis. Hay un debilitamiento de la ciudadanía, es decir, ese aturdimiento que decía al inicio, eso que nos han dado de golpes y estamos mareados, no sabemos cómo reaccionar, ha hecho que se erosione las posibilidades de reaccionar frente a toda esta debacle. Mucho tiene que ver las muertes, la represión durante las protestas del 2022, sí, es cierto. Pero también existe una agenda atomizada, es decir, ante la avalancha de desmontajes, por ejemplo, unos protestan por el agua, otros protestan por la ley del cine, otros protestan por la SUNEDU, o sea, cada quien va protestando de manera desarticulada por una agenda particular, y no se ha logrado, digamos, consolidar una agenda común, ¿no es cierto?, que articule, que haga que podamos no hacer una sumatoria de los temas de cada quien, sino poder construir una agenda común, ¿no es cierto?, que permita fortalecer justamente esa ciudadanía crítica. Ausencia de liderazgos, o sea, esa idea de que se gobierna sin liderazgo se traduce también en que la debilidad de los partidos políticos, que no tienen la capacidad de convocar, ¿no es cierto?, y hay una ausencia de liderazgo palpable
porque la indignación de la gente respecto al gobierno, respecto al Congreso, que se expresa a través de las estadísticas, no se traduce en un desborde, en una movilización, ¿no es cierto?, porque justamente hay una ausencia de liderazgo que pueda ser convocante. Y ausencia de deliberación, o sea, ausencia de espacios públicos donde se discuta de política, ¿no? Eso es casi ciencia ficción ahorita en el país, ¿no? Y un tema más que tiene que ver con la crisis global es que pareciera, estamos en la segunda década, en el año 24 de la segunda década del siglo XXI, pero pareciera que estamos viviendo un largo e interminable siglo XX. ¿Qué quiero decir? Que nuestros paradigmas, nuestros marcos conceptuales, nuestros marcos políticos, todavía están anclados en el siglo XX. Por eso todavía seguimos hablando de izquierdas y derechas, de conservadores y progresistas, y aún no hemos construido el marco o el paradigma o el modelo que corresponda para analizar la complejidad del siglo XXI. Y creo que ahí tenemos un desafío importante de esta educación. Y termino con algo que me llamaba la atención, ya no hay más, que tiene que ver con el delito de opinión. En el Perú no hay delito de opinión, pero sí hay impunidad de opinión. ¿Qué quiere decir? No sé si corresponda que exista un delito de opinión, porque eso implicaría coartar las libertades de opinión de cada quien, ¿no? Pero sí no se puede permitir éticamente, políticamente, ¿no es cierto?, que autoridades puedan libremente mancillar, erosionar la vitalidad de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando el expresidente García mencionaba que los ciudadanos de Bagua, los Aguajún, eran ciudadanos de segunda clase en su momento, ¿no? O cuando un ministro hace un par de años decía que el sistema interamericano de derechos humanos era un mamarracho, ¿no? O cuando una ministra hace años decía que las jóvenes deben elegir bien con quién salen, cuando ocurrió el caso de esta chica que fue quemada en la Plaza 2 de Mayo, o sea, ¿no? O sea, como haciendo que recaer la responsabilidad en la mujer, ¿no?, por haber sido quemada. O cuando un ministro, hace un poquito más cerca, decía que las mujeres aymaras son como animales porque llevan a sus hijos a las protestas, ¿no? O cuando un ministro o varios ministros actuales, parafraseando a Cervantes, de cuyo nombre no me quiero acordar, pero ustedes saben quién es, dice que las violaciones en Condorcanqui son prácticas culturales. Entonces, efectivamente, no hay delito de opinión en el Perú, pero esas opiniones son inaceptables, inaceptables, y tiene que ver con la dignidad que tenemos que recuperar en el país, y nos toca a todos empezar a recuperarla de a poco. Muchas gracias. Gracias, maestro Martín.